Muy buenos días, buenas tardes a todos. En esta ocasión les vamos a presentar el tema de el temor al conflicto, que es la segunda disfunción de un equipo según Patrick Lencioni. Los integrantes del grupo somos Walter Alexander, Gerard Emanuel, Alejandra María, Brian Daniel y su servidor Adrián de Jesús. De manera introductoria, Patrick Lencioni se refiere al temor al conflicto como la evitación de discusiones honestas, apasionadas por ideas divergentes, por temor a enfrentamientos incómodos o dañar relaciones. El conflicto es un asunto tabú, especialmente en el trabajo, y cuanto más alto se llega, más gente se encuentra que gasta enormes cantidades de tiempo y energía tratando de evitar los debates esenciales para todo gran equipo. Sin embargo, es importante distinguir entre el conflicto ideológico, productivo y la lucha destructiva y personal por el poder. Bien, para entender este tema hay que partir de lo siguiente. Lencioni plantea que todo equipo exitoso necesita atravesar ciertas dinámicas para funcionar, pero cuando alguna de estas dinámicas falla, el equipo se vuelve disfuncional. Esta segunda disfunción de los equipos, eh, la cual parece algo positivo al inicio porque suena que hay paz, respeto, armonía, ¿no? Que es evitar conflictos, pero en realidad puede ocultar falta de comunicación honesta, miedo a hablar con claridad y también tensiones que se acumulan por debajo de la superficie. Es como cuando todos en un grupo dicen que están de acuerdo, pero realmente nadie lo está. Solo prefieren callar para no causar problemas. El temor al conflicto, como lo explica Lencioni, es la tendencia, ¿no?, que tienen los equipos a evitar estas discusiones reales sobre ideas importantes con tal de no crear nueva incomodidad o de no arriesgar las relaciones entre los miembros. Pero realmente esto es un error, ¿no? Un equipo que no discute no mejora. Los conflictos no tienen que ser negativos. De hecho, cuando se manejan bien, los conflictos son el motor de cambio, de la innovación y del crecimiento, ¿no? Que es realmente lo que siempre se busca. El problema es que en muchas culturas, ¿no?, incluyendo la nuestra, se nos ha enseñado desde pequeños que el conflicto es algo que debe evitarse en el aula, en la familia o incluso en la iglesia, ¿no? Tanto como en los entornos corporativos. Muchas veces se premia al que obedece en silencio, no al que cuestiona con respeto, y eso lo arrastramos después del trabajo. Un ejemplo real, ¿no? Por ejemplo, en la universidad. Imaginemos que estamos en un grupo, ¿no?, que tiene como entrega un proyecto final. Uno de los integrantes no ha cumplido bien con su parte, pero nadie quiere quedar mal, nadie dice nada. Todos presentan el trabajo incompleto o mediocre y la nota al final afecta a todos. Ahí no hubo conflicto, ¿no?, pero el resultado fue peor que si no lo hubiese habido. Un equipo maduro habría tenido una conversación incómoda pero necesaria para corregir el problema a tiempo. Mientras tanto, un ejemplo que se puede dar en el trabajo, pensemos por ejemplo en un programador nuevo en una empresa que nota un error en el planteamiento de esa funcionalidad. No dice nada porque cree que no tiene autoridad o porque teme ofender al compañero con más experiencia. Luego, cuando el producto falla, es tarde para corregir. En ambos casos, evitar el conflicto impidió que el equipo tomara mejores decisiones. Ahora, hay algo muy importante que aclarar, ¿no? Como se mencionaba, es importante distinguir el conflicto ideológico, productivo y la lucha destructiva y personal por el poder. Para detallar un poco estas, ¿no? El conflicto productivo es el que se basa en el respeto. Se trata de debatir ideas, cuestionar propuestas, analizar estrategias. Es intenso, ¿no? Es apasionado, pero siempre con el foco en el problema, no en la persona. En cambio, el conflicto destructivo es personal, ataca al otro, crea divisiones y debilita las relaciones. Lo que propone este modelo es que los equipos deben aprender a tener conflictos ideológicos sin miedo, porque esos conflictos son los que llevan a mejores resultados. El reto es que muchas veces confundimos una discusión apasionada con una pelea y entonces preferimos evitarla por completo. Pero eso es como tener un equipo con sordina, ¿no?, donde nadie se atreve a decir lo que realmente piensa. Para cerrar esta introducción, quiero dejarles esta idea. Evitar el conflicto no es señal de que un equipo esté trabajando mal, es señal de miedo. Y donde hay miedo no hay confianza, no hay compromiso real y no hay mejora continua. En las próximas partes mis compañeros van a profundizar
en las consecuencias específicas que trae esta disfunción, qué puede hacer un líder para mejorarla y cómo se puede guiar este trabajo en equipo. Bueno, buenos días. Soy Brian Daniel Arias y voy a continuar lo que estaba hablando mi compañero Adrián sobre los equipos que evitan el conflicto. Específicamente, los equipos que evitan el conflicto ideológico suelen ser equipos que, como síntomas, pueden tener espacios de trabajo tóxicos, pueden ser equipos de trabajo donde las discusiones realmente son superficiales y donde se finge una armonía y también donde las decisiones son poco desafiantes y no hay una unidad real en el equipo. En varios casos, para no herir los sentimientos de sus miembros, suelen eh, terminar alentando una peligrosa tensión entre ellos en caso de que no se resuelvan estos problemas. Si los miembros de un equipo no discuten abiertamente y discrepan sobre estas ideas importantes, suelen incurrir a ataques personales, debido a que de manera pasiva-agresiva las personas empiezan a evitar el conflicto. Una persona pasiva-agresiva intenta pues no directamente afrontar el problema, pero por ejemplo quejarse continuamente de que las cosas no están saliendo bien o de manera sarcástica pues hacer comentarios sobre cómo el equipo es malo. Entonces, en muchos casos, especialmente en el área de ingeniería en sistemas, podemos llegar a ver una desconexión entre los miembros del equipo precisamente porque se evita el conflicto ideológico en el propio equipo. Entonces, estos conflictos pueden llevar a intentar solucionarse de manera pasiva-agresiva, lo que al final puede terminar perjudicando de manera increíble o increíblemente al proyecto final, al problema que estamos intentando solucionar. Entonces, es indispensable que el equipo pueda aprender a solucionar estos problemas. Entonces, lo que vendrían siendo los equipos que sí se entregan a la resolución del conflicto pueden trabajar de una manera mucho más eficaz, de manera más ordenada y de manera más eficiente. Así como hay una unidad real en el equipo, podemos trabajar de una manera más, vale la redundancia, un poco más unida. Podemos hacer que el equipo pueda optimizar lo que vendrían siendo la realización de cada una de las tareas para llevar a cabo un proyecto de trabajo. Entonces, esto como consecuencia podría tener un trabajo pues muchísimo más, con una mayor calidad. Podríamos tener un equipo de trabajo donde los propios miembros disfruten trabajar en el proyecto y también tendríamos lo que vendrían siendo la resolución del propio problema siendo eficaz y precisa. Porque un equipo que está desconectado emocionalmente no pues puede trabajar de la mejor manera posible para que se pueda solucionar el problema que estamos intentando resolver. Entonces, como consecuencia de intentar evitar estos conflictos, podemos crear un ambiente de trabajo hasta tóxico. Entonces, aquellos equipos que sí se entregan a la resolución de estos conflictos, especialmente ideológicos, porque estos pueden llegar a chocar con la manera en la que vemos el proyecto, con la manera en la que nos comunicamos con nuestros colaboradores. Entonces, son en muchos casos problemas que hay que solucionar debido a que pueden ser nuestra ética de trabajo, cómo vemos nosotros el proyecto y si siquiera pues llegamos a estar de acuerdo con la solución proveída. Entonces, es bastante importante y es de vital importancia que estos problemas sean reconocidos por el equipo de trabajo, que el equipo de trabajo se preste a que se tengan discusiones profundas y que el equipo esté dispuesto a pues hacer ciertos sacrificios porque tenemos que ganar para poder trabajar de manera más eficaz. Entonces, ¿cómo se les arregla a un equipo para desarrollar la capacidad y disposición para comprometerse en una resolución de conflictos saludable? Como había mencionado anteriormente, tenemos que reconocer que estos problemas existen.
tenemos que intentar solucionarlos y tenemos que estar de acuerdo también con la resolución de estos problemas, porque estos pequeños problemas pueden llevar a una fragmentación completa del equipo que puede llevar a que entreguemos el trabajo tarde, a que la solución sea mediocre o que ya de plano el proyecto no tenga un fin o que no se lleve a cabo. Entonces es bastante importante que el equipo de trabajo pueda solucionar todos estos problemas, que se preste a la resolución del conflicto y que pueda tener un ambiente de trabajo no tóxico y saludable. Muy buenas a todos, mi nombre es Gerald Figueroa y en este caso pues voy a continuar hablándoles sobre lo que es el conflicto saludable y específicamente de cómo los equipos pues se las arreglan para desarrollar la capacidad y el compromiso para poder llevar a cabo lo que son estos conflictos saludables sin temor ni evasión. Entonces, entre los pasos que tenemos, o uno de los importantes es reconocer que estos conflictos son con fines productivos, ya que pues muchos equipos tienden a evitar este tipo de confrontaciones y en sí pues no debe verse como algo negativo. De hecho, el conflicto productivo es esencial para que un equipo pueda funcionar de la mejor manera, ya pues que uno de los mayores problemas es que muchos equipos tienden a evitarlo, prefieren guardar silencio o simplemente estar de acuerdo con todo pues, para evitar incomodidades, como por ejemplo en una reunión donde se nos presenta alguna idea que claramente tiene muchos errores o algunos puntos débiles y en estos casos nadie llega a decir nada por no caer mal, podríamos decirlo, o parecer que tenemos un carácter confrontativo. Entonces, en esos casos, esta idea, pues, que tiene algunos puntos débiles, sigue adelante y más tarde se convierte en un problema mayor. Todo esto por no haber discutido a tiempo. Esto es muy común en equipos nuevos o en entornos donde hay mucho juicio o hay competitividad o miedo a equivocarse. Algunos miembros de los equipos creen que el conflicto es innecesario y en esos casos pues hay muy pocas posibilidades de que podamos obtener un conflicto productivo. Cuando esto ocurre, muchas veces es verdad que nuestros miembros consideran que los conflictos son innecesarios, se instala lo que es un hábito de evitar conflictos, es decir, estas personas ya no quieren y se pierde la oportunidad de mejorar y crecer para poder tomar mejores decisiones en conjunto. Eh, la raíz de todos estos problemas, pues, como lo veremos más adelante, es la confianza. Si no se confía uno en el otro, pues nunca se entablarán lo que son conflictos ideológicos que tengan una finalidad constructiva y se seguirá fomentando lo que es una sensación de armonía artificial. La falta de confianza lleva al equipo a evitar conflictos productivos, que estos se centran en debates sinceros sobre ideas, estrategias o problemas. Para poder superar lo que es el temor al conflicto, primero hay que construir confianza. Como podemos observar en esta pequeña pirámide, vemos que la confianza es la base de los problemas. En este caso nos centramos en lo que es el temor al conflicto y pues podemos decir que sin la confianza el conflicto se puede convertir en una manipulación. Sin embargo, ya con una confianza bien establecida, el conflicto se convierte en la búsqueda para una mejor solución al problema que estemos atacando. Eh, si nosotros no confiamos pues en las personas que trabajan con nosotros, no vamos a poder hablar con franqueza y no vamos a poder tener debates abiertos y constructivos. No se puede pedir a un equipo que tenga discusiones honestas si no se sienten seguros de ellos mismos o con la confianza con los demás compañeros del equipo. En este caso, pues, esta implicación es de crear espacios donde la vulnerabilidad no sea una debilidad, sino una fortaleza, y donde los errores se vean más como oportunidades de mejora y no como motivos de castigo. Es importante pues tener esa confianza de que nos podemos equivocar y podemos superar esos errores sin temor a esos castigos que pueden venir. Es muy importante también que los líderes den el ejemplo. Entonces, si una persona que tiene una autoridad es capaz de admitir un error o tal vez de decir no estoy de acuerdo, pero
me gustaría entender tu punto de vista, etcétera. Esto pues abre la puerta a que los demás hagan lo mismo. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Hablando de este tema de los conflictos saludables, pues para llegar a tener estos conflictos saludables, valga la redundancia, debemos conocer en primera instancia que estos conflictos son necesarios. En segundo lugar, se debe trabajar bastante en lo que es la confianza entre los miembros de del equipo y de esta forma, sabiendo pues que estos conflictos son necesarios y teniendo la confianza entre los miembros del equipo, se va a llevar a cabo lo que es una discusión de forma abierta, con fines constructivos para la toma de decisiones. Y de esta forma vamos a poder salir de lo que es la armonía artificial, que es lo que generalmente se da, ¿verdad? Y pasamos a tener lo que son conversaciones reales y de esa forma pues construimos lo que son soluciones más efectivas. Mi compañero ya mencionó cómo se arregla un equipo para desarrollar la capacidad y disposición para comprometerse en un conflicto saludable. Él mencionó un enfoque que menciona el escritor Patrick, que es sobre construir primero la base de la confianza. Él hace énfasis en la confianza. También esto lo podríamos ver reflejado o considerarlo de alguna forma como una función lineal en cuanto a nuestro comportamiento para relacionarnos en entornos. ¿Cómo podemos ver esto? Un ejemplo, en este eje, si ustedes pueden ver en este plano, cuento con una persona que de aquí de menos a más tiene una actitud de asertividad y de aquí de menos a más tiene una actitud de cooperatividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la habilidad de expresar tus deseos, pensamientos, sentimientos y opiniones de forma clara, respetuosa y directa, sin agredir o humillar a los demás. La asertividad es la capacidad que tenemos los seres humanos de siempre estar opinando, de dar nuestros pensamientos, de decir qué es cuestionar. Es de escuchar una idea y decir, disculpa, fíjate que yo creo que es mejor esto, es de expresarnos. Esto puede tanto agradar o puede no agradar a las personas. Por eso menciona hacerlo de forma respetuosa y directa. ¿Qué pasa si nosotros como personas actuamos solo con asertividad? Imagínense en esta línea donde se encuentra en menos, ir actuando solo con asertividad, ir actuando solo con... Yo opino que esto no se debería realizar. Yo creo que los colores no se ven bien, a mi parecer eso no se ve de cierta forma. Si ustedes se fijan, las personas que siempre actúan de esta forma, convierten en el entorno de competir, se siente un entorno de competencia, de individualismo. Es por eso que para trabajar en un conflicto más saludable y más productivo, tenemos que manejar el concepto de cooperatividad. ¿Qué es la cooperatividad? La cooperatividad es la tendencia a cooperar, a unir esfuerzos y recursos con otros para lograr objetivos comunes. ¿Qué quiere decir esto? La cooperatividad es la habilidad que tenemos para relacionarnos con otras personas, para tomar en cuenta lo que otras personas dicen, para trabajar en equipo. Un ejemplo, si las personas opinan y tienen ideas muy interesantes o el entorno laboral o el entorno educativo en el que estamos llama de nuestra atención lo que los demás hacen, entonces, y nos enfocamos solo en eso, pero no somos asertivos, entonces nos vamos por un círculo de complacer. Ok, entonces vemos que al no ser asertivos y solo yéndonos por una línea de cooperatividad, solo estamos complaciendo, solo estamos siendo complacientes ante un equipo y no siendo más funcionales. Ahora, ¿qué pasa si en el equipo decidimos no ser ni asertivos ni cooperativos? Es como evitar, entramos en un entorno de evitar. Ya no somos como que no fuésemos parte del equipo. Solo somos un espacio que se encuentra ahí, pero ya no aportamos ni tampoco colaboramos. Pero ¿qué pasa cuando en un equipo se encuentra esa disposición de opinar, de cuestionar, de aportar y también existe el deseo de la cooperatividad o la habilidad de la cooperatividad? Entonces entramos en un modelo de comprometernos, de compromiso, de trabajar en equipo, de esforzarnos tanto individualmente y para trabajar muy bien colectivamente. ¿Y qué pasa si todavía hacemos esto
si seguimos aportando en asertividad y en cooperatividad, entonces nos convertimos en un equipo que colabora, nos convertimos en colaboradores que trabajan uno a uno. Entonces, como pueden ver, es muy importante considerarnos como seres individuales, ser asertivos, siempre cuestionarnos, siempre tratar de ver cómo mejorar y también siempre considerar trabajar de forma cooperativa, trabajar de forma que se pueda trabajar en equipo, porque al faltar una de estas, entonces se hace una disfunción, no se trabaja de forma eh, correcta, no se trabaja en un conflicto productivo saludable. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Walter Escamilla y yo les voy a hablar sobre el papel del líder. Primero, les voy a mencionar que uno de los mayores desafíos que afronta un líder que quiere promover conflictos saludables es su propio deseo de no perjudicar a los miembros del equipo. Entonces, deberíamos de hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo debe actuar el líder ante el temor al conflicto? Número 1. Necesita modelar un comportamiento abierto y transparente. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el ejemplo de que el líder tiene que mostrar disposición a debatir ideas sin personalizar. O sea que tiene que admitir desacuerdos propios. Por ejemplo, decir frases como no estoy de acuerdo, pero me interesaría tener tu perspectiva. O sea, para que si el líder haga que los colaboradores se sientan, que se toman en cuenta sus opiniones. También fomentar vulnerabilidad, lo que significa compartir opiniones controvertidas, primero para animar al equipo a hacer lo mismo, lo que significa que va a permitir a los colaboradores dar una opinión sin que ellos se sientan atacados y así fomentando la retroalimentación. Como segundo punto de la forma en la que tiene que actuar un líder, es que tiene que crear un entorno seguro para el disenso, lo que significa que tiene que establecer reglas claras, como por ejemplo que tenemos que atacar el problema y no a las personas, que el silencio no significa acuerdo y también validar las emociones. O sea que eso significa que hay que reconocer que el conflicto puede ser incómodo, pero es necesario para crecer. Y premiar la honestidad significa que hay que agradecer a quienes expresan opiniones difíciles, incluso si uno no está de acuerdo. Como tercer punto, sería facilitar el conflicto saludable. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, podría ser estructurar debates en los cuales se utilizarían técnicas como abogado del diablo. ¿Qué quiere decir esta técnica? Bueno, significa que se le asigna a alguien el rol de cuestionar las ideas de los demás colaboradores. También la otra técnica que sería tiempo igual para posturas opuestas. ¿Qué quiere decir esta técnica? Bueno, quiere decir que asegurar que todas las voces sean escuchadas, o sea, para validar las opiniones de todos los colaboradores. Y también intervenir cuando el conflicto sea personal. O sea, lo que se busca es redirigir las ideas, bueno, la conversación a las ideas y no a las personas. Esto para que así los colaboradores no se sientan atacados. Y como cuarto punto, lo que tiene que hacer un líder es reducir el miedo a las consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo que tiene que hacer un líder es aclarar que el conflicto no es un riesgo para la estabilidad laboral. O sea que tiene que dar a entender a los colaboradores que no vamos a castigar a nadie por pensar distinto. Y también evitar represalias. ¿Qué es lo que significa esto? Que no tiene que permitir que los desacuerdos afecten evaluaciones u oportunidades. Y como quinto punto para el papel de un líder sería convertir el conflicto en soluciones. Lo que significa esto es que el líder se tiene que enfocar en resultados comunes, o sea, recordar al equipo que el debate sirve para tomar mejores decisiones.
no para ganar. También sintetizar acuerdos, o sea que tras una discusión, resumir puntos clave y compromisos para dar un cierre constructivo. Y otra cosa muy importante que debo decir es que también el líder tiene que evitar ciertos errores, como por ejemplo ignorar tensiones, lo que significa que debe permitir que los conflictos no resueltos se conviertan en resentimientos. También imponer su opinión demasiado pronto, porque así los colaboradores podrían sentir que se sienten sofocados y también limitados a expresar sus ideas y a dar nuevas soluciones alternativas. Y también tomar los desacuerdos como algo personal. Esto para el líder debe evitar que sentir que es atacado y entrar como en un modo de defensa. Y porque eso daría como más miedo al conflicto. Y ahora les voy a hablar sobre las conclusiones. La primera conclusión que hemos definido es que el conflicto productivo es esencial para equipos eficientes, ya que fomenta discusiones honestas que llevan a soluciones innovadoras y compromiso genuino, evitando así falsas armonías y tensiones no resueltas. Como segunda conclusión, el líder juega un papel clave al modelar transparencia, porque va a crear un entorno seguro para el disenso y también así redirige los debates hacia las ideas y no hacia las personas, evitando que el miedo al conflicto perjudique la productividad del equipo. Y como tercera conclusión, los equipos que evitan el conflicto ideológico caen en consecuencias negativas como decisiones poco desafiantes y resentimientos pasivo-agresivos, mientras que aquellos que lo abordan de manera saludable resuelven problemas más rápidos y fortalecen su dinámica. Bueno, esta fue la presentación del grupo número 2 del tema de conflictos. Les agradecemos su tiempo.